Este es el video 1. Se da por entendido que ya vieron el video 0, el video de introducción, en el cual planteo más o menos qué criterio utilizo para hacer estos videos y los videos subsecuentes. Entonces, este video va a ser acerca de la genealogía que se plantea en la Biblia. A lo largo de toda la Biblia, me di a la tarea de en el Antiguo Testamento anotar los nombres de los personajes que aparecen en ella, los personajes citados, irlos anotando de modo de entender en qué tiempo vivieron y cómo se relacionan unos con otros, qué hechos hicieron y así tener una mayor comprensión del texto. Esto en base a que cuando yo leí o intenté leer la Biblia la primera vez no entendía quién es Abraham, quién es Isaac. Isaac es antes de Abraham, es su hijo, su primo, su hermano, no tiene nada que ver, o qué relación existe entre los personajes que eran completamente desconocidos para mí. Entonces el hecho de leer el Antiguo Testamento y que cada vez que se mencionara a una persona y sus hechos, lo comparara yo con otro personaje que ya estaba previamente anotado y así descubrir si se refería a la misma persona o estaban hablando de alguien completamente diferente y pues repito, la relación que existe entre esos dos o simplemente si es la misma persona, de qué forma se relaciona con los demás personajes. Bueno, voy a poner aquí digámoslo así, instructivo para entender cómo hice ese árbol genealógico, porque por eso los pienso compartir en la descripción o abajo en los comentarios para, ¿cómo se llama? Para que el que lo quiera utilizar, le sea de utilidad. Realmente es una herramienta muy útil para entender la Biblia para los que son primerizos y no la han leído nunca, entender los personajes como ya he mencionado. Y asimismo, este video también voy a hablar un poquito acerca de errores de edición que se encuentran en la Biblia. ¿Errores en la Biblia o en la palabra de Dios? No, errores de edición. Entonces, bueno, más adelante, en un momento, mientras esté planteando esos errores, veremos a qué me refiero exactamente para no tener que explicarlo. Entonces, con respecto al instructivo de este árbol genealógico, punto número 1, es de las personas citadas en el Antiguo Testamento de la Biblia, desde Adán y en este caso hasta Jesús. Jesús es el nuevo, pues la culminación de este árbol genealógico. ¿Por qué te están dando esos nombres en el Antiguo Testamento? Porque esos nombres nos van a llevar al Mesías. Es una genealogía directa. Pero ahorita lo vamos a ver. El árbol genealógico es a fin de facilitar la comprensión de la misma a la hora de leerla y ubicarse en cuestión de tiempo y espacio. Número 2, las personas del árbol genealógico no necesariamente fueron colocadas en el orden de aparición en el libro. Si yo leo un libro y me mencionan, no sé, Abraham no es el personaje inicial en la Biblia, ¿no? Sabemos que Adán fue primero, entonces no porque me mencionen un nombre antes o después, o en el caso, por ejemplo, de Job, que supuestamente Job es el libro más antiguo que Génesis, y en Génesis lo primero que encontramos es Adán. Tú dices, bueno, entonces Job es anterior a Adán. No, entonces es esa relación que hay que entender con esta genealogía. Pues el orden de aparición no es exactamente, o el orden de mención más bien, no es su orden de aparición o su orden histórico. Ok, los nombres masculinos los puse en mayúsculas, ¿sí? A modo diferenciar de los femeninos que los puse primer letra mayúscula y las subsecuentes minúscula, para simplemente diferenciar cuál es hombre y cuál es mujer, ya que hoy en día pudiera decir Belén. Ah, Belén es nombre de mujer. Y no, resulta ser que Bethlehem es hombre. Entonces dices, oye, pero ¿por qué le puse a mi hija Belén, no? Simplemente hoy en día se usa que es de mujer, pero lo pongo aquí aclarando quién es mujer y quién es hombre, porque pudieran haber nombres que parecieran que es femenino y es masculino o viceversa. Ok, en cuanto a los nombres que vienen en negritas, es porque son parte de la genealogía de Cristo, ojo, según las anotaciones de la Reina Valera, ¿sí? Ahí yo me dejé guiar precisamente por pensar que estaba todo perfecto y todo
cuadraba al 100 y los títulos que vienen en la Biblia, que son editados, digámoslo así, son perfectos y todo eso, pues yo me basé en ello e hice esta genealogía. En el momento que me doy cuenta que hay errores, ahí es donde digo, rayos, puse en mayúsculas con negritas, más bien las negritas las usé en la genealogía incorrecta, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver, pero ciertamente ahí es donde te das cuenta, son errores innegables, no los puedes tapar, tapando, como quien dice, no puedes tapar el sol con un dedo, ¿no? Entonces, ahí están, no podemos hacer caso omiso de ellos. Y repito, no es un error en la palabra de Dios, sino la persona que editó esa Biblia cometió un error en sus anotaciones. Pero bueno, continuamos. Dice, algunos nombres pueden variar entre libro y libro. O sea, puedo leer un nombre que viene en Génesis y viene en Crónicas y viene de dos formas diferentes, pero por el contexto o la acción que efectuó esa persona, podemos dar por sentado que hablan de la misma persona, a pesar de que lo están mencionando con nombres diferentes en diferentes libros. Muchas veces, cuando es el caso, si viene Reú, le pongo guión Ragao, o sea, porque puede ser que venga mencionado en diferentes libros de forma diferente, ni hablar ni se diga. Si leo una Reina Valera y de pronto leo una Nueva Traducción Viviente, ahí puede cambiar completamente el nombre en el mismo libro, ¿sí? Puedo leer Génesis 6.1 y que me den un nombre y lo mencione de una forma, y Génesis 6.1 también, pero en otro libro, en otra traducción, y te va a venir esa misma persona, pero con otro nombre. Entonces pueden pasar esas cosas, ya sea que lo leí en diferente libro y viene diferente, pero la misma persona, o lo leí en diferente versión de la Biblia en el mismo libro. Se aclarará ahí dos formas de llamar a esa persona. Y no lo anoté en todos, entonces eso lo vamos a ver también con las genealogías. Ok. Hay nombres que se repiten también y no son la misma persona. Podemos tener a un José, hijo de Jacob, José, hijo de Israel, y podemos tener a José, digámoslo así, el padre putativo de Jesús, ¿sí? Son dos Josés completamente diferentes, con 1000 años de diferencia, por así decirlo, entre uno y otro, pero se llaman igual. ¿Qué nos va a decir? ¿Son diferentes personas? Pues las acciones y el tiempo en que vivieron. Acciones diferentes en diferente tiempo, son dos personas diferentes, aunque compartan el nombre. Ok. Entre libro y libro, algunas personas pudieran ser descritas de manera diferente. Según en Reyes, Matanías o Sedequías es tío de Joaquín. Aquí estoy poniendo dos ejemplos en uno. Matatías también lo están llamando Sedequías y dice que es tío de Joaquín. O Jeconías, que también tiene dos nombres, o puede aparecer de dos formas, mientras que en Crónicas te dice que es su hermano. O sea, como esta persona en un libro me dicen que es su tío y otro me dicen que es su hermano. Ahí hay cierta interpretación que habría que darle y ver cuál es el que está correcto, ¿sí? Al final del árbol, la manera de conocer la importancia de Cristo y por qué me debe de importar este árbol genealógico, digámoslo así, puse pasajes en los cuales si hay un nombre que no está enlazado de ninguna manera con otro nombre en el árbol genealógico, en lo que es el diagrama como tal, lo anoté y puse el versículo donde viene mencionado para ver si en un futuro puedo llegar a encontrar esa relación. Digamos que este es mi árbol genealógico versión 2.0. Necesitaré hacer nuevas revisiones y uno de los cambios que pretendo hacer a futuro es anotar en los nombres en qué versículos se mencionó ese nombre para que sea más fácil ubicar, y eso ayudaría también la relación que existe entre Reyes y Crónicas, por ejemplo. Si tú los has leído, te das cuenta que son las mismas historias repetidas, contadas por diferente persona, te dan detalles diferentes, ¿sí? Nombres diferentes que a lo mejor no son diferentes, sino son el mismo. Entonces, al encontrar esa relación, nosotros podemos decir, ok, este personaje se llama así y también lo llaman de asá. Entonces, esa es la cuestión aquí. Y para finalizar este video, o esta parte del video, todo va a estar ligado a que
todos esos nombres que estamos viendo en el Antiguo Testamento, los vamos a encontrar de nuevo ahora en el cumplimiento de la promesa, en el cumplimiento de la llegada del Mesías. Y ahí es donde vamos a encontrar la verdadera importancia de este árbol genealógico. Digamos lo que hice el árbol para entender la relación de los personajes y terminó sirviéndome para entender si Cristo es el Mesías o no. Y no es que sea la única forma de entenderlo. Hay muchísimas formas de darte cuenta que Jesús es el Mesías prometido, pero esta es una muy buena forma de darse cuenta de eso. Ok, el árbol genealógico, repito, me sirvió a mí y yo creo que le serviría a cualquiera que quiere leer el Antiguo Testamento y no entiende quiénes son los personajes, en qué tiempos vivieron y todo eso. Es una herramienta muy útil, se las comparto para que les sea mucho más fácil entenderlo. Ahora, la importancia real y cómo enlazo este árbol genealógico con lo que digo de los errores de edición en la Biblia, ¿sí? Es lo siguiente. Voy a empezar ejemplificando con el árbol genealógico, con la genealogía de Cristo que viene en Lucas. Y recalco, yo hice el árbol genealógico en base al Antiguo Testamento. Cuando hacían una mención de un personaje, yo lo anotaba. Y cuando mencionaban que ese personaje tenía relación familiar con otro, anotaba dónde iba. De ahí nació ese árbol genealógico. Cuando tú llegas al Nuevo Testamento, hay dos genealogías que te plantean de Cristo. Una en Mateo y una en Lucas. Mateo es una genealogía más corta y va, me parece, de arriba hacia abajo. Y te dicen que es una genealogía de alguien en persona. Ahorita voy a explicar por qué no digo de quién. Y en Lucas va de abajo hacia arriba y te dicen que es la de María según el título que le ponen a la parte donde están los versículos donde está la genealogía. Cuando tú comparas esas dos genealogías te das cuenta que no es la misma genealogía, a pesar de que te están diciendo que las dos son la genealogía de Cristo. Ahí tenemos un error, tenemos un problema. ¿Error en la palabra de Dios? No. Error en la edición y del que puso el título, ¿sí? Entonces, voy a proceder a leer la genealogía que viene en Lucas y pondré el árbol genealógico donde estoy leyendo. Digamos que yo estoy leyendo Lucas, pero el árbol genealógico que ya estaba prefabricado, hecho en base al Antiguo Testamento, lo voy a poner aquí para que ustedes comparen si los nombres que estoy leyendo en el Nuevo Testamento son inventados, son sacados de la manga, son nombres al azar, o realmente te están dando una genealogía que ya estaba escrita. Entonces, lo primero que observamos en la de Lucas es que dice el título en la Reina Valera: la genealogía de María, madre de Jesús. Nos están diciendo los antepasados de María. Vamos a ver si es cierto. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. ¿Sí? Ahí hago un pequeño paréntesis. Michael Rood menciona que la palabra en griego que se utiliza ahí es una palabra en específico que la verdad no me acuerdo, pero que es una palabra específica que nos dice que tenía entre 27 y 30 años, sin llegar a 30. Más de 27 sin llegar a 30. Esa era la edad de Cristo. Dice aquí, cuando inició su ministerio. Hijo, según se creía, de José. ¿Sí? Obviamente Jesús no era hijo, digámoslo así, por la carne de José. Pero aquí nos está diciendo que se creía, ¿sí? Los que no creían que él había nacido de una virgen, creían que su papá era el tectón del pueblo. No el carpintero, sino el constructor del pueblo. ¿Sí? Se dedicaba a otras cosas, piedra, madera, lo que sea usara para construir, él trabajaba en ello, era el constructor, tectón. Ok, entonces se creía que era el hijo del constructor del pueblo. Ese José, el constructor del pueblo, era
hijo de Eli, hijo de Matat, etc, etc. Ahorita la voy a leer completa, pero lo que quiero recalcar es eso. Se creía que era de José, hijo de Eli, ¿sí? Y dan el resto de la genealogía. Entonces no es la genealogía de María, es la genealogía del que se creía que era el padre de Cristo, que era José, y ahora sí lo leo completo. Hijo de Eli, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melqui, hijo de Hanna, hijo de José, hijo de Matatías, hijo de Amós, de Nahum, de Esli, de Nagai, de Matat, de Matías, de Matatías, perdón, de nuevo, de Semei, de José, de Judá, de Joana, de Reza, de Zorobabel y Salatiel, o sea, de Zorobabel, hijo de Salatiel. Aquí aclaro esto porque también hay una referencia muy similar en la otra genealogía, pero no es la misma. Hijo de Neri, hijo de Melqui, hijo de Adi, hijo de Cosam, hijo de Odam, hijo de Er, hijo de Josué, hijo de Eliezer, hijo de Jorim, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Simeón, hijo de Judá, hijo de José, hijo de Jonán, hijo de Eliakim, hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matata, hijo de Natán. Aquí en Natán, mucho ojo con esto, porque Natán, ¿quién es? Hijo de David, ¿sí? David, a su vez, era hijo de Natán. Ahora, bueno, voy a hacer un poquito, otro pequeño hincapié más, porque es muy, muy importante. ¿Por qué es importante que sea hijo de David? Y ahí en el árbol, ya estamos en el punto en el árbol genealógico donde estoy poniendo la imagen. Y ahí ya tenemos, a partir de aquí para lo que leí anteriormente, son nombres que nada más se mencionan aquí en el Nuevo Testamento, en Lucas. Esos nombres en ningún otro lugar se habían mencionado, excepto Natán para adelante. O sea, de los nombres que mencione de aquí en adelante ya son nombres que sí están mencionados en el Antiguo Testamento. Son los nombres realmente importantes con respecto a la veracidad de lo que estamos leyendo. Son los nombres que se están confirmando del Antiguo Testamento al Nuevo. Pero Natán no fue el rey que heredó el reino de David. Fue hijo de David, pero fue otro de sus hijos. No fue Salomón el que sí heredó el reino. Y eso es muy importante y lo aclaro porque voy a ver la otra genealogía y vamos a ver de quién viene esa genealogía. Entonces, Natán, ¿sí?, tuvo a David. Natán es hijo de David y David es hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Boz. Boz, si leemos el libro de Ruth, tenemos ahí la genealogía de Ruth, se casó con Boz, tuvo a Obed y Obed tuvo a Isaí, Isaí tuvo a David. O sea, es por eso que, repito, leí el Antiguo Testamento y de las nociones, pautas que nos da el Antiguo Testamento para saber quién es hijo de quién y cómo se relaciona cada uno, de ahí sale este árbol genealógico. Pero ningún libro en la Biblia nos da genealogías tan largas y tan completas como Mateo y como Lucas, sobre todo la de Lucas, que es la más larga, ¿sí? Todos los demás libros en la Biblia te mencionan los nombres dispersos y el trabajo fue unir esos nombres, encontrar la relación entre todos esos nombres. Por eso este árbol genealógico es una ayuda para cualquiera que quiera leer la Biblia y saber cómo se relacionan. Pero bueno, eso ya lo dije. Entonces, Natán, hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Boz, el que viene en el libro de Ruth, hijo de Salmón, hijo de Nazón, hijo de Aminadab, hijo de Aram, hijo de Rom, hijo de Fares, hijo de Judá, hijo de Jacob, hijo de Isaac. Jacob es Israel de hoy en día. Jacob, Israel, es hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Taré, hijo de Nacor, hijo de Serug, hijo de Ragau, hijo de Peleg, hijo de Eber, hijo de Sala, hijo de Cainán. Ojo, aquí Cainán en el Antiguo Testamento no es mencionado. Dice que Sala es hijo de Asfarsat, ¿sí? O Asfarsat tuvo a Sala. No menciona que tuvo a un Cainán y Cainán tuvo a Sala, pero aquí viene así: revelación divina, revelación posterior. Eso pudiera tomarse como ustedes lo quieran interpretar, pero de todos los nombres que he leído a partir de Natán en adelante son nombres
que están mencionados en el Antiguo Testamento y son continuos. O sea, la precisión con la que se está datando esta información es hasta cierto punto increíble por la cantidad de años de las cuales estamos hablando. Yo creo que si le pregunto a mi papá cómo se llamaba mi tatarabuelo, ni siquiera va a saber el nombre, ¿sí? Yo no sé cómo se llamaba mi bisabuelo. Y si acaso alguna vez me mencionaron el nombre, no, pues no me acuerdo. O sea, no es alguien que yo haya conocido. No lo recuerdo, no recuerdo su nombre, y mucho menos sus papás y los papás de sus papás. O sea, en 5 generaciones su información ya quedó en el olvido. Pero aquí estamos viendo generaciones que vamos a llegar hasta Adán y Eva, y es continuo, completo, preciso, y salvo estos pequeños detalles que podemos encontrar en los cuales hay un nombre que no se había mencionado antes, hay un parentesco que no se había encontrado antes, todo lo demás es preciso y exacto. Entonces, repito aquí, y perdón por hacer estas pausas, pero es importante mencionar eso. Jacob, voy a empezar desde ahí. Jacob, que es Israel, es hijo de Isaac, hijo de Abraham, de Tare, de Nacor, de Serug, de Ragau, de Peleg, de Eber, de Sala, de Cainán, de Axfarsad, de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec, hijo de Matusalén, hijo de Enoc. Enoc es el séptimo desde Adán y Eva. Nada más lo menciono porque es hijo de Jared, hijo de Mahalel, de Cainán, hijo de Nos, hijo de Set, hijo de Adán, y Adán, hijo de Dios. Tenemos una genealogía lírica, completa y casi sin interrupciones, desde José, el padre putativo de Jesús, hasta Dios. José, descendiente del rey David, ¿sí? Pero es genealogía, repito, de José. ¿Y por qué mi Biblia dice que es hijo o es la genealogía de María, si a María no la mencionamos para nada, ¿sí? Eso es lo que vamos a analizar o vamos a descubrir cuando veamos el siguiente la siguiente genealogía. Ok, seguimos con la genealogía de Mateo. Lo primero que notamos cuando abrimos Mateo es Mateo 1:1 y dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Por qué está especificando esto? Todo judío sabía que el Mesías debía ser hijo de David. La cuestión es aquí, ¿cómo demostrar tu linaje y cómo demostrar que tú eres un candidato? Simplemente un candidato, porque descendientes de David habrá muchos hasta nuestros días. Los llamados Ben David son descendientes del rey David, pero no todos son el Mesías. Entonces, ¿cómo demostrar una candidatura legítima a ser el heredero al trono del rey? ¿Sí? Tienes que ser descendiente de David y tienes que comprobar esa descendencia. Entonces, lo que está haciendo aquí Mateo es diciéndote, primero que nada, esta persona de la cual te voy a hablar es descendiente del rey David, es candidato a ser el Mesías, simplemente por su linaje. Las cosas que hizo o los milagros que realizó son simplemente, es el créelo o no, pero él es descendiente del rey David, él es un candidato al trono del rey legítimo por lo siguiente: es hijo de David, el cual es a su vez hijo de Abraham. David no es descendiente directo de Abraham. Hay generaciones, 14, lo veremos más adelante, generaciones de diferencia entre uno y otro. Y eso lo aclaro de una vez porque vamos a ver esos casos precisamente donde se menciona que si mi abuelo se llama Fernando, mi papá se llama José y yo me llamo Esteban, entonces agarran y dicen Esteban, hijo de Fernando. No, mi papá se llama José, sí, pero eres hijo de Fernando a ser su descendiente. Entonces, de esa misma manera, aquí tenemos a David, hijo de Abraham, descendiente de Abraham, 14 generaciones después, pero es su descendiente, es su hijo, ¿sí? Entonces, David, hijo de Abraham, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sara.
Fares a Esrom, Esrom a Aram, Aram a Aminadab, Aminadab a Aram a Aminadab, Aminadab a Nazón, Nazón a Salmón, Salmón engendró de Rahab, Rahab es la esposa, Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed, o sea, Boz en el libro de Ruth se casa con Ruth y engendran a Obed, y nos dice que Obed tuvo a Isaí e Isaí tuvo al rey David. El rey David engendró a Salomón. Nota, recordamos que en el de Lucas nos estaban diciendo la genealogía de atrás o de abajo, de lo más nuevo a lo más antiguo, y cuando llegamos a Natán, hice un paréntesis en el cual expliqué que Natán era el hijo de David que no heredó el trono, sino que Salomón había heredado el trono. Entonces, aquí tenemos la primer señal de que esta es otra genealogía completamente diferente a la que nos plantea Lucas, porque la genealogía que plantea en Lucas viene la descendencia de Natán, hijo de David, y aquí nos están diciendo que es David quien engendró a Salomón. Salomón, de la que fue mujer de Urías, todavía nos están dando una pequeña conexión con la historia. Urías el Eteo fue mandado a la guerra y murió, y David toma a su mujer. Bueno, es parte de la historia, no es la historia completa, pero entonces de esa mujer de la cual ya habíamos conocido, Betsabé, David tuvo a Salomón y Salomón heredó el reino, ¿sí? No Natán, su hermano, sino Salomón. Natán, su hermano, del cual desciende José. Aquí estamos hablando una genealogía que desciende de Salomón. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, Abías a Asa, Asa a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Usías, Usías a Jotam, Jotam a Acaz, Acaz a Ezequías, Ezequías a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías, Josías a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación. Aquí voy a hacer este pequeño paréntesis también, porque si hemos notado, me he saltado algunos nombres que vienen en la genealogía. ¿Por qué? Eso viene siendo una conexión, una relación también con respecto a que menciona Abraham, padre de David, o David, hijo de Abraham, cuando son 14 generaciones de diferencia entre uno y el otro, es su descendiente. Asimismo, hay personajes en la Biblia, que al igual el caso del otro personaje que mencioné también al principio, que en el Antiguo Testamento no lo mencionan, de Asfarsat, y no me acuerdo el otro nombre, creo que era Sela, ¿sí? No mencionan que entre Asfarsad y Sela hay Cainán, hay un nombre que se llama Cainán. Asimismo, aquí estamos viendo lo contrario. Aquí están mencionando nombres, ¿sí? Digámoslo así, o están omitiendo nombres que en el Antiguo Testamento sí se mencionaron. Recalco, repito, en Lucas vimos un ejemplo de un nombre que no estaba mencionado en el Antiguo Testamento y que aquí nos lo estaban dando en Lucas, y aquí es lo contrario. Hay unos nombres que en el Antiguo Testamento están mencionados, que son parte de la genealogía, pero aquí en el Nuevo fueron omitidos. ¿Por qué motivo? Mi teoría personal es que fueron reyes que no se apegaron a la voluntad de Dios y fueron excluidos de esa genealogía por su mal comportamiento, así como Caín es excluido de la genealogía que une a Dios con Adán y a su descendencia. Caín no es hijo de Adán. Ya sea que creas la teoría de comer del fruto como tener una relación sexual entre el Nahash y Eva, eso no lo voy a plantear en este video, sino que es una teoría que muchos sustentan, o que plantees la teoría de que fue excluido Caín de esa genealogía de ser descendiente de Adán por su maldad. Esa sería la explicación que yo estaría dando con respecto a estos nombres. ¿Por qué fueron excluidos si estaban en el Antiguo Testamento? Por su maldad, ¿no? Eso puede ser una explicación. El caso es que aquí simplemente los están excluyendo con, yo creo, previo conocimiento de que ahí estaban. Entonces,
Engendró, digámoslo así, aquí hago en el punto 12 dice, después de la deportación a Babilonia. Aquí voy a marcar hasta este punto hacemos un conteo. ¿Por qué? Más adelante va a venir el por qué, ¿no? Entonces, voy a repetir desde el 11. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación. Y después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel. Aquí, en la de Lucas, hice también un pequeño paréntesis así, porque me parece que es al revés, ahorita lo tengo que checar, pero uno dice que Salatiel es hijo de Zorobabel y Zorobabel en el otro dice que es hijo de Salatiel, o ponle tú que sea igual, pero son dos genealogías diferentes. A lo que voy es que son dos nombres iguales, Salatiel y Zorobabel, que están relacionados directamente, ya sea que uno sea padre o papá del otro o hijo del otro y estén invertidos o no, pero como estamos basándonos de una genealogía de Salomón y otra genealogía de Natán, ambos hijos de David, de antemano sabemos que son dos genealogías diferentes, a pesar de que haya una coincidencia de dos generaciones de nombres, Salatiel y Zorobabel, en las dos genealogías. No sé si se entendió eso, pero es nada más especificar que a pesar que son los dos mismos nombres y hay una relación directa entre esos dos nombres, no son los mismos nombres de la otra genealogía. En el versículo 13 dice, Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim, Eliakim a Azor, Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, Akim a Eliud, Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, Jacob a José. Y dice aquí, José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Momento, aquí tenemos una situación muy, muy, muy grave. Y aquí ya no es un título editado en la Biblia. Aquí ya tenemos algo directamente en la palabra que no cuadra. Habíamos quedado por la redacción de Lucas, ¿sí?, que el libro de Lucas nos está narrando no lo que dice ahí el título genealogía de María, sino la genealogía de José, el que se creía que era padre de Jesús, ¿sí? Y aquí tomamos el final de esta genealogía en Mateo, con que termina que Jacob, un tal Jacob, engendró a José, el cual es marido de María, de la cual nació Jesús, el Mesías, ¿sí? Entonces, diferencias, repito, entre Lucas y Mateo. Mateo nos da una genealogía que viene de Salomón, que es la genealogía del rey legítimo. Si alguien viene y dice, yo soy descendiente de David por medio de Natán, bueno, Natán no fue heredero al trono, pero Salomón sí. Y si en Lucas nos están dando la genealogía de José, y aquí en Mateo nos están dando la genealogía de José, esposo de María, es el mismo José, pero vienen de diferente persona, uno viene de Natán y uno de Salomón, hay una contradicción entre los evangelios, o debe haber una muy buena explicación, y eso es lo que hay, una muy buena explicación. Entonces, ¿por qué creemos que la genealogía que viene en Mateo, que es la que viene de Salomón, que es la genealogía del rey, es la de José? Pues porque ahí lo dice textualmente. Es la genealogía de José, esposo de María, madre de Jesús, el Mesías, el Cristo, ¿sí? Entonces, si ahí lo dice, pues es que no hay dónde buscarle, ahí nos encerramos. Pero hay una pauta que, así como puse el ejemplo ayer de que creen que Dios hace las cosas perfectas de modo que nosotros tengamos pistas para saber si hay un error o no, o dónde está el error. Sí, Él hace las cosas perfectas y nos da un medio de saber qué es lo que está pasando. No por completo, porque ahí es más complejo de lo que pudiera ser, pero sí nos da esa pauta. Y esa pauta la maneja precisamente nuevamente Michael Rood. Te dice lo siguiente: hay 14 generaciones entre Abraham y David, 14 entre David y la deportación a Babilonia, y 14 entre la deportación al Mesías. Entonces, una de dos:
tenemos nuevamente un error en lo que está diciendo ahí Mateo, o Mateo no sabía contar hasta 14, ¿no? Lo cual es ridículo. Entonces, si Mateo sabía contar hasta 14, notamos que hay un problema, y es que no hay 14 generaciones, no hay 14 nombres entre la deportación y José, el que está ahí escrito al final de esa genealogía, la genealogía de José, que no es la genealogía de José, sino la de María. ¿Cómo? Por ahí en un devocional, el pastor que lo hizo mencionó algo que yo ignoraba por completo y se me hizo muy curioso porque yo tenía conocimiento previo de esto, y era que el Evangelio de Mateo es considerado el evangelio por excelencia para los israelitas, ¿sí? El evangelio dedicado a los israelitas por excelencia. ¿Por qué? Desde el primer momento te están hablando de cosas de ellos, ¿sí? Si tú vas con un irlandés y le dices, mira, te voy a compartir el evangelio. Abraham es padre de David, David... Son nombres que no sabes ni quiénes son, ni quién, ni ¿por qué me importaría saber eso? Porque es lo primero que me estás diciendo cuando no entiendo una palabra de lo que me estás diciendo. ¿Qué Mesías? ¿Qué rey? ¿Rey de dónde? ¿De quién? ¿Yo por qué tendría que interesarme en esas personas que son de otra cultura, en otra parte del mundo, personas que no conozco? ¿Sí? Entonces, ¿a quién fue dedicado el Evangelio de Mateo? Para los israelitas, ¿sí? ¿En qué idioma debía estar el evangelio dedicado a los hebreos, a los israelitas? En hebreo. La razón, pues, digámoslo así, es simple lógica. Si yo quiero darle un mensaje a los hispanos, este video es para personas que hablan español. Si yo quisiera darle un mensaje a las personas en Estados Unidos o en Inglaterra o en países angloparlantes, no grabo el mensaje en español, lo grabo en inglés. Si Mateo estaba diciéndole a los hebreos, miren, nuestro Mesías ya vino y era Jesús, el que acaban de crucificar, yo te voy a exponer el por qué él era el Mesías. Primero que nada, diciéndote, este es el Mesías y esta es su genealogía. Él es descendiente del rey y heredero al trono por esto. Independientemente que después te contaré los milagros, las profecías que cumplió, todos los hechos que se dieron, te los haré saber de modo que quedes plenamente convencido de que él era el Mesías. Pero lo primero que nos da es su genealogía y nos lo da en el idioma de ellos, hebreo. Oye, pero se ha dicho que los textos más antiguos de todos los escritos encontrados son en griego y en otros idiomas, no en hebreo. Ahí la lógica ya no cuadra. ¿Por qué lo escribirían en hebreo si fue escrito para los israelitas? ¿Sí? ¿Por qué en otro idioma? Si se dice que es el evangelio para los israelitas por excelencia, para los hebreos. Entonces, lo que dice Michael Rood es que encontraron copias del Mateo en hebreo, copias de un Mateo que sería el original, y de ese Mateo en hebreo, ¿sí?, se basaron para hacer las versiones en griego para los gentiles, y de ahí se tradujeron en los demás idiomas. Pero el original de Mateo, Mateo era judío, ¿sí?, fue escrito para los judíos en su idioma, el hebreo. Entonces, encontraron esas copias de Mateo escondidas en sinagogas, donde los judíos que no creen en Cristo las escondieron, de modo que los judíos no pudieran ser apercibidos de la verdad de que el Mesías ya vino y el Mesías era Jesús, al cual ellos mataron. Entonces, ese es un dato muy importante de saber si Mateo fue escrito en hebreo, por lo siguiente. Según esto, la versión en hebreo no dice José, esposo de María, sino que dice José tuvo a María, María ben Yosef,
O sea, María, hija de José. O sea, que nos estaría dando la genealogía de alguien que desciende de Salomón, que fue hijo del rey, a diferencia de ese José que desciende de Natán. Aquí es un José que desciende de Salomón, es heredero al trono, y su hija fue Miriam. Miriam ben Yosef, María, hija de José, María, madre de Jesús, el Mesías. Ahí cuadra perfectamente en dos sentidos. De que no nos está dando la genealogía de José, el esposo de María, del cual Jesucristo no pudiera reclamar ningún tipo de reinado, porque él no es hijo de ese José, de José el Tectón. Es descendiente, es nieto de un José diferente, hijo de Salomón, descendiente de David. Ahí él puede reclamar el reinado porque él no es descendiente de Natán, el que no reinó después de David, sino de Salomón, el que reinó después de David. Entonces, en ese sentido, nos está diciendo, nos está cumpliendo que él es descendiente del rey legítimo, ¿sí? Al ser descendiente de María, Miriam, hija de ese José, tanto el esposo como el papá de Miriam, de María, se llamaban Yosef, se llamaban José. Y cumple lo siguiente, ahí ya hay 14 generaciones entre la deportación y el Mesías. Porque si le agregas que el número 12 era José, abuelo de Jesús, papá de María, es 12 José, 13 Miriam y 14 Jesús. Entonces, yo nunca he visto ese Mateo en hebreo, no lo tengo en mis manos, pero yo creo completamente que ese libro existe y esa explicación cuadra completamente el candado que Dios puso para que sepamos que esa genealogía es la genealogía de Jesús y que Él es el Mesías por medio de esa genealogía. No hay error en la matemática, no hay error en la historia, no hay error en la genealogía. Todo está perfectamente organizado de modo que no haya duda de que Él es el Mesías. Ok, como dos comentarios adicionales rápidamente. Uno es la historia de un judío que lee el Evangelio de Mateo por azares del destino. Se arriesga, y digo se arriesga porque les es prohibido a ellos leer el Nuevo Testamento. Cuenta en su historia que pues desde niño él pensaba que era un libro malo porque sus compañitos de la escuela ahí en Israel pues son católicos algunos, y pues la mayoría de los católicos eran de Italia, italianos, romanos, ¿no? Entonces dicen que hasta su misma familia decía, no, es que esos libros son malos porque son un manual romano para matar judíos. Entonces tú no debes de leer esas cosas. Entonces les es prohibido toda relación con el Nuevo Testamento. De modo que no son apercibidos de lo que está escrito ahí acerca de ellos, que es la promesa cumplida para ellos. Entonces, y digo para ellos y ahora para nosotros los que no somos judíos. Pero bueno, el punto es que es curioso como lo primero que lee en Mateo es la genealogía y se da cuenta que todos los nombres que están ahí escritos, Abraham, Yeshua, David, Salomón, dice, oye, pues este es mi pueblo, esta es mi gente, son los personajes que yo conozco desde niño, la historia de mi tierra, la historia de mi pueblo, la historia de mi gente, porque yo no había leído esto, porque yo pensaba que era un manual para matar judíos cuando está hablando de nosotros. Y simplemente con leer la genealogía que viene en Mateo, él supo que Jesús es el Mesías. Obviamente siguió leyendo, siguió investigando y al seguir leyendo los demás evangelios y demás información, ahí es donde se percata por completo y se convence y se vuelve cristiano. Simplemente el hecho de que el evangelio de Mateo inicie con la genealogía de Cristo es una herramienta muy, muy, muy poderosa para nosotros darnos cuenta de la promesa que está cumpliéndose por medio de Jesucristo. Ahora, con punto número 2, y nada más hago una anotación así súper rápida, otra de las cuestiones que se plasman
en el Mateo en hebreo, suponiendo que ese texto sea real, y digo, yo creo que sí lo es que el bautizo que menciona Cristo es en el nombre de Jesucristo, en su nombre. Cosa que las demás versiones de cualquier otro Mateo, en cualquier otro idioma, te van a decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso no lo voy a tocar aquí porque es un tema muy, muy largo, pero me daría mucha curiosidad, me daría mucha coherencia el hecho que en el idioma original, en el Mateo original, en vez de decir en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que el bautizo sea en el nombre de Jesucristo, lo cual concuerda con todo lo que hacen los apóstoles posteriormente. Y con los demás evangelios, porque ningún otro evangelio menciona a Cristo que el bautizo sea en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Ningún otro evangelio menciona como tal la instrucción específica de hacerlo de esa forma. Solamente lo hace Mateo. Y si Mateo fue escrito en hebreo y en hebreo dice que es en el nombre de Jesucristo, cuadra completamente con todo lo demás. Pero bueno, ese es otro tema muy, muy largo en cuanto al bautizo y en cuanto al nombre. Porque el nombre que se nos dio para ser salvos es el nombre de Jesucristo. Y eso es tema largo también. Entonces, nada más finalizo prácticamente con esos dos comentarios. Y a manera de declaración por cualquier cuestión que pueda salir, comentarios de que no, pues que estás diciendo que la palabra de Dios está mal. No, simplemente, uno, hay errores en cuanto a anotaciones. Anotaciones que vienen en las Biblias de estudio. Puede haber una Biblia de John MacArthur que tiene las anotaciones de John MacArthur, tiene una Biblia de estudio Reina Valera con anotaciones de hace muchos años. Pueden haber muchas libras, una libra de King James, etc., que tenga sus propias anotaciones y no necesariamente es la palabra de Dios, son explicaciones que gente le dio a ese versículo y todo. Volviendo al tema del video anterior, el video número 0 de introducción, diferente entendimiento que le dio a las personas, y ellos hacen sus anotaciones, como yo también hago aquí en estos videos, ciertas explicaciones que pueden ser netamente mi opinión o la opinión de alguien, pero pueden ser completamente ignorados si no estás de acuerdo, y siempre y cuando no sean contrarias al Evangelio. Si una anotación o una explicación es contraria al Evangelio, ahí sí, ignórala por completo. Pero en este caso son cosas históricas, cosas reales, cosas tangibles, que es muy común que pasen en el día a día. ¿Por qué no pensar que puedan pasar en una situación tan grande? ¿Por qué es de Dios? Sí, ciertamente uno piensa que por ser la palabra de Dios es perfecta. Y repito, no es que la palabra de Dios sea la imperfecta, sino que se ha modificado o la han modificado, o se han perdido ciertos textos, se ha perdido cierta información que antes sí era de conocimiento, y por eso algunas personas hacían cosas de alguna manera y se basaban en esa información que en algún momento se perdió y se tergiversó y se realiza ahora de otra, por así decirlo. Entonces, en las anotaciones, en los signos de puntuación también tenemos variaciones. Puse un ejemplo en otro video anterior acerca de cómo una coma puede cambiar el contexto completo de una palabra. Ni se diga de un texto en hebreo, ya sea del Tanaj, del Antiguo Testamento, o del Nuevo, en caso de que en Mateo haya sido en hebreo, como una coma o una vocal puede cambiar el significado por completo. El texto en hebreo no tiene comas ni vocales. Todo se lee por interpretación. Entonces, una persona puede agarrar un libro, leerlo y dejarlo ahí, venga otra persona inmediatamente atrás de él e entenderlo completamente de otra forma. ¿Por qué? Porque no hay signos de puntuación y no hay vocales. Entonces, esa es otra razón por la cual es muy dada la palabra de Dios a que la interpretación sea muy, muy diferente. Ni se diga ahora los títulos, que son, eso sí, completamente agregados por la editorial de esa Biblia,
y las citas o relaciones que hay entre versículo y versículo, que es, yo entendí que la piedra, como cité en el video anterior, la piedra que golpeó Moisés es la piedra que es Cristo, la piedra angular que rechazan los constructores. Entonces, ahí, digamos, lo está sacando de contexto, no es relacionado, pero sin embargo, sí hay cierta relación porque alguien lo entendió de esa forma. Y si alguien lo entendió de esa forma, es porque cierta similitud o cierto dato le está haciendo una conexión en su telaraña mental. Entonces, si alguien tuvo esa telaraña mental y le pareció que esos dos textos, a pesar de no tener el mismo contexto, son parecidos o tienen cierta relación, lo anotó para que los demás dijéramos, oye, no me cuadra en nada, no tiene nada que ver una cosa con la otra, o decir, sabes que sí, tiene sentido que a pesar de que no son lo mismo, no están hablando de lo mismo, tienen cierta relación que me hace entender un poquito más todo el demás contexto general. Entonces, este es el fin de este video, espero que les haya sido de bendición. Cualquier comentario o aclaración, póngala abajo. Muchas gracias.